Gracias. Bien, pues como les decía, mi aportación a este interesantísimo congreso, desde mi punto de vista, sobre los archivos privados, va a tratar, como el título de la misma indica, del archivo del Real Monasterio de San Clemente de Sevilla. Bien, se trata de un fondo monástico femenino que contiene, desde mi punto de vista, una importantísima documentación, especialmente para la época medieval y moderna. Quisiera iniciar mi intervención con unas palabras, solo como introducción, sobre esta institución monástica. Y lo hago porque entiendo fundamental hacerlo, ya que de alguna manera tanto las circunstancias en las que nació esta institución, ya veremos qué complejas, como las circunstancias posteriores que vivió durante los 750 años de su existencia, va a hacer que nos expliquemos en qué situación se encuentra actualmente ese fondo documental y, sobre todo, qué contenido, qué volumen tiene. El monasterio que nos ocupa es como... yo esto no sé... Un poquito. Ya, lo dejo, ¿verdad? Abajo. Sí. Ya aparecerá. El monasterio que nos ocupa es, como su propio nombre indica, una fundación real. Una fundación que aparece en la Sevilla conquistada por Fernando III y que está dedicado a San Clemente, porque fue en la onomástica de este santo papa del siglo I, es decir, un 23 de noviembre, en este caso de 1284 era el día y el mes, cuando oficialmente se conquistó Sevilla y pasó a manos cristianas. Pues bien, a estos datos, como verán, ya de por sí mismos muy significativos, creo que ha quedado un poco dicho en la intervención anterior, recién conquistada la ciudad, fundamos un convento. A estos datos ya de por sí, digo, muy significativos, se va a unir un hecho importante, y es el de ser cisterciense y femenino, lo que nos lleva a explicar la fuerte, o a recordar la fuerte conexión que la monarquía castellana tenía en estos momentos con las huelgas de Burgos. Bien, a partir de estos datos se va a forjar una leyenda y sobre el origen del monasterio, por supuesto, para mayor gloria del mismo. Se va a mantener durante mucho tiempo, que fue recién conquistada la ciudad de Sevilla, cuando comenzó la vida monástica de este San Clemente, y además lo hizo bajo la égida de una abadesa que era nada menos que una infanta. La realidad fue algo distinta. Yo diría que fue más lógica, y desde luego, desde mi punto de vista, la realidad no fue menos interesante que esta leyenda. Sin entrar en detalles, porque es complejo, este monasterio inicia su vida como comunidad en los últimos años del reinado de Alfonso X. Un inicio de vida monástica que se hace posible gracias a importantes donaciones llevadas a cabo por el rey, por el arzobispo don Remondo y por el Concejo de Sevilla. Es decir, tres grandes instituciones apoyando a este monasterio. Pues bien, todas ellas en torno al mes de enero de 1284. A esto hay que añadir un detalle importante. La vida monástica se inicia en estos momentos en San Clemente con una abadesa llamada doña Gontrueda Ruiz de León, una abadesa que era muy experta en estas lides de gobierno, puesto que había ejercido este mismo cargo en Córdoba y en otro monasterio cisterciense que además estaba bajo la advocación de San Clemente. A partir de este momento complejo realmente, pero si se dan ustedes cuenta, según en la diapositiva se ve hasta 1277 la primera abadesa de San Clemente de Sevilla es abadesa en Córdoba, difícilmente podíamos explicarnos una cuestión diferente a la que les propongo. Bien, a
A partir de esos años, 1284 aproximadamente, inicia la vida de esta comunidad y lo hace sin interrupción. Y digo que sin interrupción hasta nuestros días, aunque en 1811 y por poco tiempo, las monjas de San Clemente se ven obligadas a desalojar su casa y a trasladarse al monasterio vecino de Santa Clara. Allí permanecieron aproximadamente un año. Esto también puede explicar qué pasó con el archivo. Estamos hablando de unas fechas, principios del siglo XIX, que creo que explican por sí solas esta mudanza, este abandono temporal del monasterio. Y es la llegada de las tropas francesas a Sevilla. Estas eligieron el monasterio de San Clemente por su ubicación estratégica como acuartelamiento de tropas, con lo que las monjas y todo lo que conllevaba el monasterio tuvo que trasladarse a Santa Clara. Como ven, una vida, la de esta comunidad, muy larga, muy mantenida en el tiempo, pero evidentemente no siempre con el mismo protagonismo. Los primeros siglos son decisivos. Como fundación real, va a tener un especialísimo apoyo de la monarquía. Y no solo con unos privilegios reales múltiples, sino que como orden cisterciense relacionada con las huelgas, se va a convertir muy pronto en panteón regio. Es decir, en el lugar de enterramiento de infantas reales y también de una reina, como ven ustedes aquí, la madre de Pedro I. Quizás esto que les explico sea la causa de que sus abadesas y sus monjas pertenezcan, al menos hasta bien entrado el siglo XVI, a la élite social sevillana. Son nobles damas, esposas, madres, hijas de miembros de importantes familias del más alto rango social en la ciudad. En lo económico, también en estos siglos, nos encontramos con una institución con un potentísimo patrimonio inmueble, tanto en tierras como en casas, por lo que sabemos, solo superado por el del Cabildo Catedral Hispalense. Así también vamos a encontrar que en los momentos de debilidad, ya les decía que no siempre tiene el mismo protagonismo en el mundo en el que se mueve, en determinados momentos se va a reflejar también la decadencia. Los grandes cambios en el ámbito de la religiosidad a principios de la Edad Moderna o en el ámbito económico cuando empiecen a caer las bases que sostenían la economía de la propia ciudad. Todo ello se va a apreciar perfectamente en sus fondos documentales. De ahí que yo creo que se puede afirmar que este archivo monástico, como otros muchos, es también en el fondo un fondo imprescindible para entender el devenir de la ciudad en la que se inserta. Porque, como muchos archivos privados, solo son privados, desde mi punto de vista, desde el ámbito jurídico, porque su contenido refleja claramente las realidades de cada época, de cada etapa económica y de cada cambio social. Pero vayamos a lo que nos interesa, o al menos, ¿le he dado? Sí, creo que sí. Vayamos, digo, a lo que nos interesa, el archivo y su contenido. La formación de este fondo documental tiene un origen muy complejo, tan complejo como su propio nacimiento. Como les he dicho, la idea posiblemente de fundación fuera de Fernando III, se inicia a principios de los 80 con Alfonso X, con una abadesa y a lo mejor una comunidad también venida desde Córdoba. Todo esto va a dar lugar a que los más antiguos documentos, o entre los más antiguos, mejor dicho, documentos del archivo, estén fechados en la ciudad de Córdoba e incluso estén fechados en años anteriores a la conquista de Sevilla. Concretamente hablamos de una treintena de pergaminos datados entre 1243 y 1277. Pero además, en este archivo sevillano se conservan otros documentos anterior al inicio de la vida comunitaria, anterior a la existencia del propio monasterio. Concretamente estoy hablándoles de otra treintena de pergaminos fechados en este caso en Sevilla entre 1253 y 1282.
En la mayoría de los casos, yo diría que en la totalidad, estos documentos, estos pergaminos, son contratos de compraventa que se llevan a cabo entre particulares y que se identifican estos particulares con los beneficiarios del repartimiento que está haciendo Alfonso X en estos momentos en la zona. Estas compraventas son compraventas acumulativas. Siempre hay alguien que está reuniendo los trozos de tierra y que está intentando construir una mediana propiedad, lo cual no es más que un reflejo de algo tan importante como el que se ha llamado el fracaso de la repoblación en la Andalucía occidental, o de la idea de repoblación que tenía Alfonso X. Bien, el siglo XIV en el archivo es muy importante porque es un siglo en el que se va a forjar el patrimonio de la comunidad. De ahí que abunden los títulos de propiedad, fundamentalmente herencias de las monjas, lo que ya les dice el nivel social y económico que tenían estas monjas en el siglo XIV, y también son numerosísimos los documentos sobre los mecanismos de explotación de estas propiedades, las bulas papales amparando a este cister sureño. En total del siglo XIV, más de 300 pergaminos que hacen de este archivo, entiendo, un fondo fundamental para el siglo XIV. El buen ritmo económico que llevó este monasterio hace que en el siglo XV su patrimonio esté prácticamente ya consolidado y, por tanto, la documentación que genera es menos activa. Los contratos se hacen por largas vidas y empiezan a disminuir el número, proporcionalmente el número de documentos. Y también, por supuesto, empiezan a ir desapareciendo los pergaminos y aparece el papel. Entenderán que el aumento de documentación de pergaminos y papeles hizo relativamente muy pronto que hubiera que ordenar de alguna manera estos títulos de propiedad y dotaciones, estos privilegios reales. La primera noticia que nos llega sobre esta cuestión es de finales del siglo XV, en el que se nos dice que las arcas de pergaminos y papeles están repletas, por lo que se va a iniciar lentamente, pero se va a iniciar un proceso de inventariación, especialmente con un sentido económico-administrativo, ya que con él lo que se intentaba, y lo entenderán, es poner orden a los contratos vigentes de sus propiedades y de sus casas y conocer así las rentas que tenían que llegar al monasterio. Un sistema de control que además se inicia coincidiendo con una política de inspección anual que el arzobispado hispalense realiza en este monasterio. Aparecen así a principios del XVI lo que podríamos llamar ya un libro de protocolo, del que les han hablado antes y que estamos mencionando del mismo tipo. Estos libros de protocolo que se van a ir produciendo en el siglo XVI y en el siglo XVII han llegado hasta nosotros con una escasa forma. La mayoría están sin encuadernar, se les han ido los folios, están arrancados, no se llegaron a terminar de protocolizar, etcétera, etcétera. Paralelamente a esta aparición de los primeros libros de protocolo, se inició una cierta ordenación de lo que podríamos llamar una documentación contable. Los libros de contabilidad en el que aparecen las entradas, los gastos y el alcance, aparecen a principios del XVI y se conservan aproximadamente 101 libros de contabilidad. Todo esto seguía provocando, imaginaros, desde finales del XV ya se decía que las arcas estaban repletas. ¿Todo esto dónde estaba? Pues en el siglo XVIII sabemos que se depositaron, les leo textualmente, libros y arcones en una sala especial para papeles y pergaminos. Una sala especial que no era un espacio adecuado, y ese mismo año se empiezan a realizar lo que podríamos llamar las primeras obras del archivo de San Clemente, que proporcionarían una habitación donde se conservarían mejor los fondos.
Se hicieron entre junio y agosto y se levantaron los techos y el suelo porque las aguas entraban. San Clemente está a nivel del río y con el río lindante a sus paredes. Se repararon puertas y ventanas y se terminó la obra pintando la habitación, blanqueando la habitación y dice con la tradicional cal de morón. Este fue sin duda un primer paso para organizar el archivo. El problema estaba en que su contenido, pergaminos y papeles, estaban sin ordenar. Llegó un momento, estamos hablando del siglo XVIII, en el que la abadesa solicita al arzobispado con una fuerza importante la necesidad, dice, de ordenar sus papeles, de ordenar su archivo ante la multitud de pleitos que tenían que afrontar y para los que no siempre encontraban los documentos y las pruebas necesarias, el choque sobre las propiedades. Y dice la abadesa, porque el protocolo viejo está vacío, es decir, sus números están vacíos, no está la documentación. ¿Dónde está la documentación? Se produce así un proceso por el que se ordena que se inventaríen los instrumentos y papeles pertenecientes a cada número de protocolo con la formalidad y claridad posible. Debió ser una labor muy importante. El visitador aconsejó que fuera una persona inteligente quien lo hiciera y su nombre no aparece en los libros, en los grandes libros de protocolo del monasterio. Pero hemos tenido la suerte de encontrarlo en una rendición de cuentas que hace la abadesa de aquellos años, doña Mariana Viviana Abet, que nos dice lo siguiente. El autor, quien llevó a cabo la ordenación del archivo, fue un tal don Luis Velázquez, que fue contratado, les leo, como especialista y responsable de la localización y ordenación de los documentos y esto es muy interesante, de la búsqueda de aquellos que no se hallaban en el archivo y que eran necesarios para poder presentarlos como pruebas en los pleitos. Sabemos que se le pagaron 4 reales por cada tarde que trabajó, unas 800. Y además contó con la ayuda de un amanuense también contratado. Este sí, pobre, cobraba menos de la mitad que el anterior. Pero sobre todo lo que me llama la atención es que contaron con un equipo un equipo de personas que se dedicaron a visitar las propiedades para ver cómo estaban, en qué situación y sobre todo, y esto le interesa mucho a Silvia, sobre todo para localizar en las escribanías de Sevilla aquellos documentos referidos al monasterio y que exigieran fe de escritura, le pagaron al escribano una copia o una fe para depositarla en el archivo. Y esto último fue carísimo. Y les voy a poner un ejemplo. Sacar la copia del testamento de doña Beatriz de Castilla, infanta, la primera condesa de Niebla, que murió siendo monja en el monasterio de San Clemente, costó 64 reales. Recuerden lo que cobra el pobre que está haciendo el inventario, 4 reales por día. Y no piensen que el documento estaba muy lejos y hubo que desplazarse. El documento estaba en el Archivo Catedral de Sevilla y además tenía escasísimos folios. Costó 64 reales hacerlo. También fue muy caro la encuadernación con baqueta de Moscovia, es una preciosidad, después ahora se la enseñaré, y unos cuadernillos de pergamino, que creo que tengo aquí alguna imagen. El objetivo era ese, es decir, era organizar un archivo desde el punto de vista económico y para una cuestión concreta. Claro que eso no daba lugar a que no todo el fondo se organizara. Había muchos papeles que se fueron amontonando y que en sus espaldas, en la parte de atrás de esos documentos, aparecía: no sirve, visto no sirve, leído no pertenece al convento, y estos debieron de ir acumulándose hasta constituir un volumen de documentos que en principio no servían.
En cualquier caso, esta ordenación del archivo, o sea, del protocolo del archivo bajo la importante responsabilidad de Luis Velázquez, va a propiciar que se realice una primera importantísima organización del archivo. Eso sí, desde finales del siglo XVIII, muy poco después, se viven procesos de desamortización, el declive económico de la institución y un larguísimo etcétera que va a dar lugar a que estos papeles viejos ya no sirvan, porque ya no hay propiedades, porque ya la comunidad está en decadencia, porque vivían de otras cuestiones. De hecho, a finales del siglo XVIII se inicia una disminución absolutamente alarmante de los fondos documentales que hemos encontrado en los años 70 del siglo pasado. Allí, en aquel momento, solamente se podía conocer lo que había dentro del archivo en los llamados libros becerros, como le siguen llamando las monjas, o libros de protocolos del 18, donde se habían anotado, protocolizado estos documentos. Y poco más. Hasta que tuve, perdón que me ponga la individualidad, la enorme suerte de que me permitieran entrar en clausura y me enseñaron un dormitorio comunal muy amplio, lleno de armarios y sin uso alguno, los papeles arrugados metidos dentro de los armarios, es decir, presionados para poder cerrar la puerta, y ante aquella auténtica desolación de imagen, de pronto, y esto se lo he comentado a muchos alumnos míos, yo creo que algunos de los que están aquí, en un momento determinado miré una papelera que había al lado de uno de estos armarios y vi un crismón. Es decir, esa imagen que identifica a un tipo documental. Y era el privilegio rodado de Alfonso X el Sabio, el primero que se dio al monasterio. A partir de aquel momento me dije que aquello había que arreglarlo, que aquello se estaba perdiendo, y me dediqué sin contrato, sin sueldo, como don Luis, a pesar de que no parece que cobrara mucho, y en unas muy largas tardes, porque yo también trabajé por las tardes, por las mañanas daba clase, empecé a ordenar aquello de la manera que mejor me pareció, como medievalista y no como archivera, porque archivera no soy. Intentaba salvar lo que pude de la situación en la que se encontraba. No salió mal la cosa. La historia del archivo no terminó mal porque en ese momento se consiguió que la Junta de Andalucía comprara unos armarios y unas cajas, y por lo menos se pudo sacar el archivo de donde estaba, del dormitorio comunal, a una habitación con unos armarios y unas cajas, poco más. Ese trabajo de ordenación se materializó en una serie de fichas de trabajo, en absoluto fichas archivísticas, que jamás pensé que se publicaran y que finalmente se hizo. Y se hizo para mayor gloria de la Expo del 92 de Sevilla, de la que San Clemente, ese monasterio, fue sede local. Y se consiguió así tener una gloria especial, que es lo que ven ustedes en la pantalla. Un catálogo de documentos que va de 1186 a 1525. Pero no estaba solucionado ni mucho menos el problema. Al igual que a mediados del siglo XVIII, había que encontrar una ubicación buena, porque seguía estando en la planta baja del claustro. También se consiguió una habitación en la planta alta, expresamente hecha para el archivo, bien aireada, exenta de humedad, y por tanto allí se podía trasladar lo que se había hecho hasta el momento. Pero además se hizo algo más.
La buena relación que tenía la entonces abadesa con una fundación, la Fundación del Monte, se llevó a cabo un acuerdo, en este caso sí, un convenio, que se firmó en junio de 1994 para que se publicara. Primero habría que hacerlo, pero eso parece que a los que firmaron el convenio no les pareció importante, para que se publicara el inventario general del archivo y de la biblioteca del monasterio. Eso fue un trabajo, el del archivo, que yo seguí, y tuve dos compañeros magníficos que me hicieron mucho más leve la labor, que estaban organizando la biblioteca del monasterio. Ustedes lo conocen, están aquí, Antonio María Claret y Silvia Pérez. Fueron muchas tardes, muchas horas de trabajo, ellos con los libros, yo con los archivos. Nos lleva a algo que ahora pueden ustedes entender y a lo que voy a dedicar escaso tiempo. ¿Cómo está organizado el archivo? Pues el archivo está organizado respondiendo a la historia que les he contado, de cómo ha ido evolucionando. Lo que hemos llamado sesión primera no es más que los documentos más antiguos del archivo, que van de 1186, fijaros la fecha, a 1525. Como está catalogado, está a disposición de los investigadores, ya no voy a decirle más que esos son los más antiguos, los más preciados, los que estaban más en peligro. La segunda sección, no sé si le da bien, bueno, ya aparecerá. La segunda sesión es la sesión que hemos llamado protocolos. Esta es la más compleja, y lo es porque yo intenté respetar lo que había hecho a mediados del siglo XVIII don Luis Velázquez. Porque entendí que todo archivo tiene su historia, que esa historia había que conservarla, y sobre todo cuando el resultado fue un trabajo excepcional, les aseguro que excepcional. Por tanto, ¿qué hice? Ordenar toda la documentación dispersa en su número de protocolo, y una vez que esto se hizo, fue largo porque había un enorme desorden, crear un apéndice documental para todos aquellos documentos que pertenecían a esa entidad económica del patrimonio, de gestión del patrimonio del convento, ordenarla cronológicamente en un apéndice. Quédense con esto, en conjunto un total de 31 legajos que en el inventario general están perfectamente identificados, el legajo, número de documento, etcétera. Otra sección, la tercera, que yo nunca sé si sí. Aquí tienen una imagen del cuadernillo del tomo segundo que acaban de ver, son dos tomos, del tomo segundo de protocolo que acaban de ver, el cuadernillo pergamino que aparece en el principio. Bien, la tercera es lo que hemos llamado fondo de mayordomía. ¿Por qué le he llamado de mayordomía? Eso es una cuestión de mis trabajos de medieval en determinados archivos. Porque es la sesión contable. Me ha saltado, ¿no? ¿Le doy yo? ¿Va? Es la sesión contable. Ahí vamos a encontrar desde 1531 a 1952 101 libros de cuentas. Hay huecos, algunos se han perdido, pero todos están encuadernados, los que se han conservado, y por tanto se han guardado en una serie de legajos, y a esos legajos, a esa sección, digamos, le hemos añadido un apéndice, un anexo, en los que aparecen recibos de gastos, aparecen también pleitos por mala gestión de algunos mayordomos, pero siempre es documentación contable. En total, 34 legajos más del archivo. El inventario del archivo y por tanto la organización del mismo termina con una sesión que hemos llamado vida conventual y que va de 1531 a 1941. Esta es una sesión muy débil porque
Todo lo que no fuera actividad económica parece que no servía demasiado y no se conservó. Estamos hablando de una sesión, además, tremendamente compleja, en la que vamos a encontrar todos aquellos documentos que, teniendo relación con la vida interna de la comunidad, no son económicos ni son contables. Por tanto, aquí nos vamos a encontrar los famosos libros de profesiones, por ejemplo, de lecciones de abadesa, que es la que aparece en la diapositiva, licencias sobre culto, algunas bulas, cada sesión explicada qué contiene cada legajo, cuál es su año, cuál es el número por el que se tiene o no se tiene, por el que se tiene que pedir, etcétera, etcétera. Porque esta relación que les he dicho, esta explicación, rapidísima explicación del contenido de este fondo documental, sin duda para ustedes terminan con esa pregunta de ¿y los fondos se consultan? ¿Se pueden consultar los fondos del monasterio? Pues sí, les aseguro que las abadesas que se han ido sucediendo y la comunidad de religiosas, hoy por hoy, son muy conscientes del valor de este fondo y sobre todo son muy conscientes tanto de lo que significa para ellas, porque es su historia y tienen que conservarla y tienen que quererla y tienen que cuidarla, como lo que significa para los investigadores. Ojo, para los investigadores, porque lo que tienen muy claro es que aquello son, digamos, la base de investigación y no la base de la curiosidad. Evidentemente no tienen un horario concreto, son pocas, la consulta se tiene que adaptar a las posibilidades de las monjas, pero les aseguro que tienen una voluntad de propiciar que los investigadores consulten sus fondos impresionante. Nada más, muchas gracias.